Los saluda su amiga Carla Pulido y el día de hoy me encuentro con un personaje que es un rockstar de las energías renovables y le sabe excelente a este tema. Estoy con el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, que para mí de verdad es un gusto tenerlo. Muchas gracias. No, al contrario, Carla, un placer poder platicar en esta dinámica tan peculiar. Nunca hayan entrevistado así que también para mí será toda una experiencia, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Pues, doctor, ahorita hay muchos temas sobre la mesa, pero uno que particularmente está impactando es el tema del gas LP, que bueno, ya estamos empezando a ver escasez, mucha gente que se empieza a quejar en redes sociales que no hay gas, que los gaseros ahorita están en paro por esta regulación de los precios. ¿Qué opinión le merece? Mira, era una medida a mi juicio necesaria porque a raíz de la flexibilización creciente del mercado originada por la reforma energética que se dio en 2017, el Estado, por un lado, fue perdiendo capacidades regulatorias, digamos, ágiles. Okay. Hasta incluso todavía en 2016, recordemos, la Secretaría de Hacienda pudo, por acuerdo administrativo, decretar una disminución del 10% del gas LP. Okay. Porque ¿qué ocurre en ese sector? Ocurre que es un sector con fuertes rasgos oligopólicos. El legítimo club social de empresarios. Es decir, regionalmente hay grupos que dominan, que controlan el mercado, y grandes grupos nacionales también. Y entonces cuando, por ejemplo, los precios de referencia internacionales bajan, en particular para nuestro caso el precio de referencia se ubica en Mont Belvieu, en Texas. Entonces cuando baja, no disminuyen los márgenes de utilidad y entonces los precios al consumidor no disminuyen como podrían disminuir, ¿no? Y cuando suben, pues esos márgenes, de hecho lo han dicho abiertamente los gaseros, pues tampoco lo disminuyen y entonces no hay, digamos, una forma de compartir este ascenso entre los precios de referencia internacional y los precios domésticos, de manera que el consumidor asume todos, ¿no? Y desafortunadamente la legislación vigente, con esta esperanza, esta confianza, yo diría, desmedida de los quienes impulsaron la reforma energética, pues le quitaron al gobierno la capacidad de intervenir de manera ágil. Okay. La forma, el mecanismo con el que puede intervenir el gobierno es muy complicado. Tiene que haber una solicitud a la Comisión Federal de Competencia Económica para que ésta haga un estudio y si determina que no hay condiciones efectivas de competencia, pues entonces ya determina que la Secretaría de Economía puede establecer precios máximos, ¿no? Okay. Lo que hizo el gobierno fue recurrir a la figura de una directriz de emergencia y lo que me llama la atención es que no hay una respuesta en el plano jurídico, sino de facto, lo cual habla mucho de justo la dinámica que hay en el sector, ¿no? Porque en 2016, por ejemplo, no hubo esta respuesta, siendo que si ya nos fijamos en la lista de precios máximos que publicó la Comisión Reguladora de Energía, el descenso decretado a partir del establecimiento de estos precios máximos es más o menos del 10%, más o menos lo que, digamos, ocurrió en 2016. Sin embargo, en aquella ocasión no hubo esta respuesta que se está dando y que si es dijeran en francés, una suerte de tour de force con el gobierno de la República. Justo, ¿no? Y más que nada porque sí es un sector muy monopolizado, como lo comenta, doctor. Homero, te busca Bill Gates. ¿Bill Gates? Me llamó la atención su anuncio en la internet, pero no entiendo muy bien qué es lo que hace su Compumundo Hiper Mega Red. Así que en vez de arriesgarme a competir con usted, he decidido simplemente comprar su empresa. Donde dicen que incluso solamente 5 familias son las que controlan todo esto, ¿no? La mayor parte, y de hecho también impiden que ingresen, ¿no? Pequeños grupos. Es muy difícil para los pequeños grupos competir, ingresar al mercado de combustibles, ¿no? Creo que aquí habría que hacer una revisión muy a fondo, muy a detalle
sobre si es conveniente o si sería conveniente que la regulación, como ocurre en el caso de las telecomunicaciones, donde quedó como regulador único el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues, quitándole competencias a la COFESE, ¿no? Habría que ver si no se debería instaurar algo así, es decir, que fuera la Comisión Reguladora de Energía quien tuviera todas estas facultades, porque hay que decirlo, la COFESE pareciera interesada en todo menos en esto. No. Bueno, sí. Ha iniciado 3 o 4 veces un proceso para determinar la inexistencia de condiciones de competencia y nunca ha concluido, ¿no? Entonces sí se requiere de un mecanismo ágil y se requiere sobre todo de un regulador que sea más cercano a la naturaleza del sector, que es una naturaleza de monopolios naturales. Claro. ¿Hay algún precedente de ese tipo de regulaciones? ¿O sí pareciera más como una imposición del actual gobierno, que creo que también mucha gente está ahí como un poco confundida, ¿no? Si es una imposición o realmente es algo pues necesario, ¿no? Se ha hecho antes, como comentamos, por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox incluso emitió una disminución, no recuerdo bien si es 20 o 25%, hacia 2005, ¿no? Recordamos hace unos minutos, el propio gobierno de Peña Nieto también decretó una disminución. Y lo que ha pasado es que ya los instrumentos que tiene el gobierno se han diluido un poco. Por eso a mí me parece que sería necesario una revisión al marco jurídico, ¿no? Para que, pues sí, al final de cuentas sí es una imposición. La pregunta sería, ¿y cuál era la alternativa? ¿No? Claro. Esperar a que la COFESE, en su infinita sabiduría y bondad, dictaminara la inexistencia de condiciones efectivas de competencia, algo que no ha hecho nunca, ¿no? Incluso vimos, que a mí me llamó mucho la atención, una resolución en la que sostenía que México no va a cumplir los acuerdos de París. Digo, sí, a todos nos preocupa eso, porque es una cuestión de supervivencia, pero de repente creo que había que voltear más a la COFESE. Digo, no insisto, como seres humanos a todos nos preocupa el cambio climático, nos debería, ¿no? Pero no me parece que esa sea la función esencial de la COFESE. Claro. Pues de acuerdo a su experiencia y sus conocimientos, doctor, que bueno, ahorita ya hablaremos también de esta parte académica, porque bueno, wow, de verdad. Es muy gentil. No, sí. Pues bueno, ¿usted cree que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cedió ante los distribuidores, o estos y los comisionistas se doblegan ante las amenazas de Andrés Manuel? A mí me parece que esto es, lo voy a decir en buen marxismo, esto es lucha de clases. Los comisionistas son un sector que no tienen condiciones laborales adecuadas. Son el eslabón más frágil de la cadena y muchas veces por lo mismo también responden de manera muy activa. Entonces, creo que lo que tendría que ocurrir es que los grandes distribuidores aceptaran compartir esta disminución, lo que implica la disminución derivada del fijamiento del precio máximo, y no intentar trasladarle, como parecieran estar acostumbrados, a los comisionistas o al consumidor, ¿no? Porque la verdad es que se han a lo largo de décadas beneficiado en muchas ocasiones de rentas extraordinarias, ¿no? Fíjate, sí, la diferencia entre los puntos de distribución en el sector del gas LP llega a ser de 80% frente al precio final. Es decir, si se hace una revisión, porque son documentos públicos de quién es quién en los precios del gas LP, veremos que la diferencia entre el precio final al consumidor y los obtenidos en las terminales de almacenamiento y reparto pueden llegar a rebasar el 80%. Mientras que en el sector de gasolinas, que es un sector parecido, ¿no? Estos márgenes máximos de ganancia no rebasan el 15%. Sí hay una diferencia, hay que decir, entre uno y otro energético. Las gasolineras vamos en nuestros automóviles, ¿no? Y los gaseros llegan hasta el hogar. O sea, sí hay una componente adicional, pero que a mi juicio no justifica un diferencial tan grande entre los precios finales al consumidor y los precios en las terminales de almacenamiento y reparto, ¿no? Que justo es como el miedo que muchas personas tienen actualmente, ¿no? Que en su momento se dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos, que la gasolina iba a bajar, y eso pues no pasó. Entonces ahorita con el tema del gas, creo que también la gente trae como esa incertidumbre, ¿no? De ¿realmente va a bajar? ¿Realmente voy a tener un beneficio? Esperemos que sí, digamos, me parece el esfuerzo
esfuerzo que se hace desde el gobierno con las herramientas que tiene hoy, ¿no? Yo insisto en que habría que revisar el marco jurídico para darse, y sí es muy importante, digamos, el otro lado de esta operación gubernamental, por decirlo de una manera, o la otra componente, que es la de la creación de la empresa de gas filial de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? Porque con esa empresa el gobierno va a poder tener datos objetivos, ¿no? de cuáles son los verdaderos costos de distribución, ¿no? Es decir, en qué sí tienen razón, porque insisto, en una parte la tienen, ¿no? Los distribuidores, cuando hablan de los costos, y de que en efecto son las utilidades, este diferencial del que platicamos, pues son utilidades brutas, ¿no? del que hay que descontar los costos de operación y demás, pero estoy seguro que la realidad no va a ser ni en este 80%, ni en lo que dicen ellos, que arguyen que solo ganan $1 o algo así, que son pobres y de familia numerosa, ¿no? Claro. Entonces, no, yo creo que por ahí vamos a encontrar cuál es un nivel adecuado, porque en efecto, un nivel de precio máximo muy elevado, muy parecido, digamos, a los precios que estaban en vigor antes de anunciarse esta medida, pues se vuelve irrelevante, ¿no? Pues no cambia nada. Y un precio muy bajo, en efecto, puede provocar, digámoslo, aunque sea un extraño, desabasto legítimo, ¿no? En la medida en que pues no habría utilidades para reinversión, para mantener en buenas condiciones las instalaciones y todo, ¿no? Entonces, sí es muy importante por eso que se cree, que se haya creado, que aparentemente entrará en vigor antes de que termine el año, un funcionamiento más bien, ¿no? La empresa Gas Bienestar, y entonces sí habrá datos específicos más allá de bonitos modelos econométricos, ¿no? Claro. Datos objetivos, ¿no? de cuánto cuesta realmente la operación que ese es, digamos, el quid del asunto, el debate, ¿no? ¿Cuánto cuesta la distribución desde las terminales de almacenamiento y reparto hasta los hogares, ¿no? Esa es justamente donde está el debate sobre si los precios son adecuados o no. Claro, que justo es eso, ¿no? También yo creo que sí, hasta cierto punto era necesario. Y lo que a mí me preocupa pues también es saber cuánto tiempo, porque ahorita ya los gaseros pues ya entraron en paro y ya se pusieron sus moños, como quien dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a tardar en que esto se regule, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo? Porque también creo que es una manera de presionar a la sociedad, incluso al mismo gobierno, de no les voy a surtir gas. Y ahorita con esta pandemia también creo que es un tema, ¿no? Sí, a mí me parece que podrían terminar obligando al Estado, al gobierno, a utilizar herramientas más coercitivas como la que están contenidas en el artículo 58 de la Ley de Hidrocarburos. O sea, no pueden hacer esto impunemente. Hay ya una previsión en el propio artículo 58 de, por razones de seguridad, que el Estado puede intervenir. Entonces, me parece que sí están jugando con fuego. Yo entiendo que hasta un cierto límite estén defendiendo sus intereses. No dudo, porque recordemos que la realidad regional en el país es muy distinta, ¿no? Entonces, si vemos los precios, para efectos de los precios máximos, se dividió en 145 regiones al país, ¿no? Entonces, pudiera ser que en alguna región de esas 145 los precios máximos establecidos fueran muy bajos, ¿no? Y entonces sí provocar todos estos problemas que platicamos, ¿no? Pero estoy seguro que en otras regiones no es el caso. Yo diría que la mayoría, casi que intuitivamente, y nada más de ver los comportamientos de los precios en los últimos años, fíjate, el margen de utilidad entre 2017 y mayo de este año, que es el periodo de liberalización mayor del mercado, pasó de poco menos de 6 pesos a 17 pesos. Pero estamos hablando del margen, no del precio. Esto te habla que se ha incrementado el diferencial entre el precio de referencia internacional y el precio al que compramos el gas doméstico. Entonces, por eso, intuitivamente, sí pareciera tener razón el gobierno en intervenir de esta manera, y yo diría, perdón por lo reiterado, pero en dotarse de otros instrumentos, ¿no? Que pudiera ser establecer en la ley de ingresos del paquete que se va a discutir, como se hizo, por cierto, la última vez en el paquete de 2018, ¿no? Para si la Comisión Reguladora de Energía observara que la evolución de los precios domésticos no se corresponden con los precios internacionales, también pudiera intervenir directamente, sin esperar a este largo y sinuoso camino
que es esperar a que la COFECE haga la declaración Claro. de inexistencia de condiciones de mercado. Claro, es lo que me llama mucho la atención, doctor, y tal vez yo sé que usted es un experto. Y bueno, porque pues usted estudió en la Sorbona de París, digo, no cualquiera. Y en también. Coatzacoalcos. También. Y el artículo 123 de Coatzacoalcos sí es en la primaria. Y también estudia en la UNAM. Así Entonces, bueno, tiene una preparación usted de verdad muy impresionante. Y bueno, en este tema de energías renovables, ¿usted qué opinión le merece? O sea, ¿no creen que también como ciudadanos, yo sé que no es fácil y tampoco es barato, pero qué alternativas tienen aquellos ciudadanos que digan, ¿sabes qué? Yo no quiero saber del gas y me quiero comprar mi calentador solar y quiero implementar esto porque yo no voy a depender del Estado, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿usted qué opina? Debe haber un programa, me parece, más activo para propiciar. Hoy es posible que si tú y yo quisiéramos adquirir paneles solares, y, en fin, se pueda hacer, pero sí me parece que hace falta un mayor impulso, ¿no? Okay. De hecho, históricamente, en los países que se ha impulsado con fuerza las energías renovables, ha sido a partir de acciones del Estado, ¿no? Okay. Porque justamente en un inicio eran energías que eran más caras frente a las convencionales, frente a las energías fósiles, ¿no? Derivadas de recursos fósiles.